El 2022 fue un gran año, lleno de altibajos y lanzamientos de juegos muy esperados por los fanáticos de Warhammer. En este video preparamos un listado de los mejores juegos de Warhammer 40.000 de este año hasta la fecha. Warhammer, el juego de batalla fantástica, ha recibido hasta 8 ediciones diferentes y cuenta con 15 ejércitos, múltiples campañas y formatos de juego, permitiendo a los jugadores y usuarios sumergirse a varios niveles en su rico trasfondo. Averiguaremos cuáles fueron los juegos de Warhammer 40.000 favoritos en el 2022. ¿Quieres saber cuáles son los mejores juegos de Warhammer en 2022? Y para cerrar este año de la mejor manera, les tenemos una sorpresa, así que quédate hasta el final del video para conocer cómo puedes ganarte una copia de Warhammer 40.000. Pero antes, si es primera vez que ves uno de nuestros videos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nada de nuestro contenido. Aunque el historial de licencia de Game Workshop ha sido un poco esporádico, la sombría oscuridad del futuro lejano es un lugar con el que la compañía ha experimentado constantemente en términos de adaptaciones digitales. Games Workshop arrancó en los años 70 y en los últimos años, gracias a Warhammer, se ha hecho cada vez más y más popular, y el mundo de los videojuegos no ha sido ajeno a esto. Eso sí, si quieres explorar el universo de esta gran franquicia a través de los videojuegos, tienes mucho de dónde elegir, y es normal no saber por dónde empezar. Games Workshop es una de las empresas que mejor ha entendido eso de diversificar su potente licencia. Los creadores de Warhammer, Warhammer Age of Sigmar o Warhammer 40.000, por citar algunos de sus juegos de tableros con miniaturas de mayor éxito, siempre han mirado con buenos ojos a los más diversos formatos y medios para ampliar su diferente universo. Estos juegos los puedes encontrar en PC, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, PS5, Xbox Series, DS, PSP, Switch, iOS, Android, Mac y Linux. Empezamos este top con Warhammer 40.000, Battle Sector. Aunque se estrenó en julio de 2021, este año se convirtió en uno de los favoritos. Battle Sector te manda al universo de Warhammer 40.000, a que tengas violentas batallas de estrategias por turnos. Tu misión te mandará a superar 20 misiones sobre la devastación de Val Secundus. Seguimos con Warhammer 40.000, Shadow's Blood and Teeth, que nos coloca en el lado orco en la máxima expresión de la guerra que nuestra galaxia conoce. Lo hace a través del Runner, de poderosísimos componentes multijugador. Rogueside firma este torrente demencial de acción 2D cooperativa, y aunque ahora está muy volcado en otro título bien diferente a Warhammer 40.000, Shadow's Blood and Teeth bebe poderosamente de sus guns, gore and cannoli, lo que nos da buena idea de lo que aquí encontraremos, pero adaptado al universo de Games Workshop. La historia mezcla la comicidad que los orcos ofrecen dentro de su mortal amenaza perpetua en el universo de Warhammer, aprovechada aquí desde un punto de vista más paródico y desenfadado. Cutscene y momentos in-game donde cachondeo y vacile se mezclan con acción constante y frenética. Armored in faith. Seguimos con Warhammer 40.000 Chaos Gate, Demon's Hunter. En este caso, un brillante juego de estrategia por turnos que va a encantar a fans de Warhammer 40.000, pero también a cualquier aficionado del género. La estrategia del juego abarca el campo de batalla, pero también la gestión del Edicto Baleful, una base de operaciones que podemos mejorar según las prioridades de nuestras nuevas instalaciones. Dirige a los Caballeros Grises, la mejor armada de la humanidad, contra las fuerzas corruptas del caos. En este juego táctico por turnos brutal y vertiginoso, destruye y pone fin a un traicionero complot para infectar la galaxia con el brote, una plaga cósmica capaz de pudrir mundos hasta extinguirlos. Cannot stand against us. Step into the epic world of Warhammer 40,000 with Gladius. El siguiente de la lista es el Warhammer 40.000, Gladius Relic of War. Es una auténtica oda a la guerra lanzada en el 2018. En este juego nos olvidamos de los elementos que han conseguido resultar vitales en otros juegos del género. Nos olvidamos de la diplomacia. Todo queda en segundo plano porque nuestro objetivo es meter de forma directa para aplastar a nuestros enemigos. Es fácil unirse a partidas contra otros usuarios en todo el mundo, y gracias a que las decisiones son básicamente bélicas, los turnos se desenvuelven
desenvuelven con bastante rapidez, y a pesar de que la duración de una partida puede ser relativamente larga, en ningún momento llega a hacerse pesado. Podemos jugar con marines espaciales, orcos, necrones o astras militares, siendo nuestro objetivo el de acabar con el resto de las facciones. Cada facción tiene sus propias unidades, como es lógico, aunque en general los roles suelen mantenerse. Cada una de las facciones tiene una historia única. Each faction is completely unique, having different units, technologies, buildings, storyline, and gameplay mechanics. Continuamos con Warhammer 40.000 Darktide. Es el juego más reciente de esta lista y uno de los más polémicos. Este es un shooter cooperativo contra hordas, ambientado en el universo de Warhammer 40.000. Pese a tener un lanzamiento rogoso, si estás buscando un juego cooperativo decente de Warhammer, este podría ser uno bueno para ti. Asegúrate de usar las mejores armas de la Darktide mientras estás en ello, ya que alegrará saber que ahora puedes purgar herejes y mutantes en el nombre del dios emperador en Darktide. No cabe duda de que mejorará con el tiempo. Tuvo una fecha de lanzamiento el 30 de noviembre de 2022. Terminamos la lista con Warhammer 40.000 Marine Special. Vamos con un clásico muy comentado este año por el anuncio de su secuela, la cual tenía planeado lanzarse este año. Sin embargo, Warhammer 40.000 Space Marine es el Capitán Titus en Marine Espacial del capítulo de los ultramarines y veteranos en incontables batallas. Los marines espaciales son los mensajeros de guerra del emperador, por lo que no necesitan un sistema de cobertura controlados por el Capitán Titus de ultramarines. Los jugadores viajan a través de un mundo forja, asediados por planetas orcos. Según la información revelada, la trama se posiciona años después de los eventos del primer juego y continúa la historia del Capitán Titus y el escuadrón de marines espaciales de la Legión Imperial Fénix, los cuales tienen la misión de defender el Imperio Galáctico de una amenaza alienígena. Por lo visto, Space Marine 2, la cual estará disponible en 2023, va a tener un salto gigante de gráficos en comparación a su primera entrega. En cuanto al listado, podemos decir que si Warhammer Fantasy of Battle nos lleva a un mundo medieval de fantasía heroica, Warhammer 40.000 apostaba por trasladarnos al futuro distópicos y Grimdark del 41 milenio, mezclando componentes de la ciencia ficción propia de los años 80, con elementos góticos de todo tipo. La saga Warhammer nos ha dado decenas de grandes juegos como Dawn of War, Master Collection y Space Marine, y estos lanzamientos recientes no son la excepción. Ahora llegó el momento. ¿Quieres ganarte uno de estos juegos? Puedes ganártelo de la siguiente forma. Para lograr ser uno de los participantes debes estar suscrito al canal, recuerda activar las notificaciones y comentar abajo cuál es tu juego favorito de Warhammer 40.000 de esta lista. El ganador se escogerá de manera aleatoria entre todos los publicados en este video. Cada usuario solo es contado una vez, así todos tienen las mismas posibilidades de ganar. También te invitamos a participar de nuestro directo de Twitch todos los sábados a las 12 am de España, 8 am de Latinoamérica, Chile. Estén atentos a todas las dinámicas de este canal. Gracias por llegar hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte más videos como este. Eso fue todo por hoy, nos vemos.